Esto no obsta para aclararles que todo lo que aquí estamos mencionando, todas las actividades que realizamos en el colegio, estaban fundamentadas en algo que podríamos considerar axios, logos, praxis. Bueno, estas palabras pueden ser extrañas, pero están basadas en valores, están basados en teorías y están basados sobre todo en la práctica. Para poder entender cómo debe ser esta relación de la escuela y la familia, vamos a citar solamente tres casos de cómo aprenden los niños y que de esa manera podamos circunscribirnos en nuestro ámbito de acción como familia y la relación que debemos de tener con la escuela. Desde luego que son muchos más los ámbitos, los aprendizajes que tienen los niños, pero en esta ocasión solamente vamos a tomar de ejemplo estas tres actividades, tres ejemplos de aprendizajes muy importantes que tienen los niños al asistir al colegio. El primero de estos ejemplos es el del caminar. El caminar pareciera que es algo pues así natural y de hecho lo es, pero no se aprende a caminar de la noche a la mañana. Para poder caminar es necesario que los alumnos, antes de que lo sean, tienen que ejercitarse desde su casa. Para poder caminar, un niño tiene que vencer importantes retos y diríamos que lo hace de manera heurística. ¿Qué significa esto? Significa que a través de raspones, a través de caídas, a través de intentarlo una y otra vez, a través de vencer miedos, a través de vencer esa inercia, ese deseo de poder decir estoy en un área de confort, para qué me esfuerzo, para qué me estreso al querer caminar. Sin embargo, en la genética de todo ser humano está el deseo de la movilidad, está el deseo del aprendizaje. Y esta actividad de caminar es un ejemplo de cómo los niños, desde sus primeros meses, tienen ese deseo de moverse. Cuando están cerca del año, empiezan a dar esos primeros pasitos y continúan más adelante. Pero lo importante aquí es que esa experiencia que les queda en los alumnos, en los niños, que posteriormente serán alumnos, es algo que como escuela queremos favorecer a que tenga continuidad. Cuando van creciendo los niños y se convierten en jóvenes, ahí el, eh, pues pareciera que nacieron caminando y no es así. Debe quedar una experiencia tal de recordar, yo cuando tenía un año no podía caminar y vencí el reto, el miedo y empecé a caminar. Entonces llegan a ser adolescentes y el recuerdo de experiencias de levantarse, de caerse, debe mantenerse vivo. Deben de recordar que así como aprendieron a caminar, así como tuvieron algunos raspones, deben de continuar en sus demás procesos de aprendizaje. Entonces, ¿cuál fue la actividad que tuvo la familia? La familia debe de promover que un alumno, que un niño aprenda a caminar. Si ustedes han observado, ya es muy poco común o prácticamente ha caído en desuso unos instrumentos que se llamaban andadores. Estos andadores evitaban el correcto desarrollo y el mejor aprendizaje para caminar. Es preferible que los niños desde muy temprana edad empiecen a gatear. Si usted quiere, si tiene hijos en edad de meses, que son de brazos, que están ya haciendo sus primeros solitos, que empiezan a gatear, permítales gatear, permítales llevar esa actividad, porque en ese desarrollo motriz se va a ir fundamentando su capacidad para las destrezas manuales que se va a requerir posteriormente para la escritura. Entonces, algo tan, podríamos decir, simple y sencillo, va a resultar muy importante después. Cuando se están convirtiendo en jóvenes, cuando empiezan a otear el horizonte, a ver qué hay en su panorama, debe quedar muy claro y como familia debemos de trabajar en equipo con la escuela para hacer uso de esa experiencia, de los aprendizajes como este que parece tan sencillo. Se aprende en una primera etapa a gatear, posteriormente a hacer solitos, posteriormente a dar primeros pasos, después a caminar, posteriormente a correr
quizás bailar y hacer muchas otras cosas más fundamentadas de manera gradual. Así como se aprende a caminar, escúcheme bien esto, se puede aprender matemáticas. Matemáticas que se parten en el sentido tradicional a partir de aritmética, pero se puede llegar al álgebra, se puede llegar al cálculo diferencial, integral y más allá. Sí, lo vamos haciendo como aprendió a caminar un niño, de manera heurística, cayéndonos y levantándonos, pero los padres motivándoles. Entonces, en este primer ejemplo de aprendizajes, diríamos, el caminar se logra en la familia, se logra en la casa, sin la intervención directa de la escuela. Es decir, esto lo debemos de tener muy claro los padres de familia para pensar que un alumno ya tiene en sus genes la posibilidad y la capacidad para aprender cosas tan increíbles como el caminar. Y que esto no es cosa menor. Y comparado con materias como química, física, como español, como literatura, en realidad es algo más sencillo. Si nosotros les ayudamos a nuestros hijos a recordar, a tomar experiencia de cómo aprendieron algo que resulta ahorita muy sencillo para quienes tenemos la salud física que nos permita desplazarnos y nos permita caminar, así con esa motivación debemos de decir, si pude caminar cuando era un bebé y tenía 1 año, hoy puedo aprender todas las materias con las que me enfrente. Les invito a que como familia apoyen a sus hijos motivándoles a que cada mañana se levanten con mucha energía, con mucho deseo de ir al colegio e ir a aprender muchos conocimientos, muchos aprendizajes nuevos relacionados con su desarrollo humano. Un segundo ejemplo que quisiéramos mencionar sobre los aprendizajes que obtienen los niños es también otro aprendizaje que podríamos decir es inconmensurable, es decir, no hay forma de cómo medir el gran avance que logra un niño cuando aprende a hablar. Ahorita nos estamos comunicando, yo estoy intentando comunicarme de manera verbal de la mejor manera que me resulte posible para que el mensaje pueda ser entendido de manera clara. Esto que parece natural, y que de hecho lo es, pero que pareciera en automático, fue producto de un proceso de aprendizaje que tuve en mi primera infancia, no tanto en la escuela. Mis papás no se levantaban en la mañana para darme clases de gramática o de dicción. Fue ese deseo natural inmerso en los genes del ser humano para que podamos aprender. Como yo escuchando, todos los niños a su edad empiezan a escuchar y a observar lo que ocurre en una casa y empiezan a aprender. Entonces los niños van a estar aprendiendo el lenguaje a través de manera heurística, a aprender a escuchar. Uno de los mayores logros que tiene el ser humano en sus aprendizajes es el aprender un lenguaje. Porque recordemos, cuando nace un bebé no tiene un conocimiento previo de un lenguaje y aún así aprende un nuevo idioma. Quienes estamos intentando aprender un segundo idioma no resulta tan fácil. Sin embargo, un niño lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ha tenido su mente libre de escuchar obstáculos, de escuchar temores, de escuchar cuestiones negativas, como que el estudio es cansado, como que el estudio es aburrido, no tiene distractores, sino simplemente de manera natural, sin contaminantes, su deseo de aprender. Como escuela estamos tratando, como colegio, de que esa naturaleza de aprendizaje natural en el ser humano continúe y que a través de la experiencia de escuchar y de practicar se pueda desarrollar el lenguaje. Y el lenguaje es muy importante desarrollarlo porque nos va a permitir usar de una mejor manera el cerebro. Uno de los sustentos teóricos técnicos que tenemos en el Instituto Educativo Aleph está basado en una teoría del aprendizaje de un psicólogo ruso, Vygotsky, Lev Vygotsky, quien dice que en la medida que una persona tenga un lenguaje más amplio, su capacidad de aprendizaje va a ser mayor. De ahí que yo les invitaría, ¿cómo vamos a hacer equipo, familia y escuela, para poder potenciar el aprendizaje de los alumnos? A todos los papás nos interesa que nuestros hijos saquen buenas calificaciones, nos interesa que saquen 10. Y pensamos que es una cuestión meramente escolar.
Desde luego que como escuela tenemos el compromiso de ayudar a los niños, pero quisiéramos decirles, padres, madres de familia, hermanos mayores que tienen hermanos más pequeños en estos procesos de aprendizaje, yo les diría, favorezcan de manera modelada el que los niños pequeños desarrollen un mejor lenguaje. ¿Qué significa esto? Si yo en casa, como papá, quiero que mi hijo saque mejores calificaciones, debo de tratar por hablar de la mejor manera posible, que cuando me dirija con él lo use el lenguaje de la manera correcta. Inclusive si es un bebé, evitemos caricias y cariños que limitan la posibilidad al bebé de distinguir, bueno, ¿qué es gugu tata? ¿Qué es? ¡Qué bonito niñito! Un bebé va a entender eso como un idioma extraño. Y tiene que pasar el tiempo hasta que entienda que le están haciendo cariños, pero que en realidad no hay un lenguaje formal. Si a un bebé le hacemos cariños con la mejor dicción posible y sobre todo cuando va creciendo hablamos con él de la mejor manera, él va a desarrollar un lenguaje positivo. Algo más, si queremos que nuestros hijos estudien, hagan sus deberes, sus tareas, sus actividades vespertinas, démosle una motivación ejemplar. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted quiere que su hijo lea, estudie, debemos de motivarlos nosotros también leyendo y estudiando. No pensemos, no, yo ya los libros de texto, como dice alguien que conozco y quiero mucho, dice, los libros de texto. Yo ya estoy muy grande y no quiero aprender, yo lo que quiero es olvidar. Si eso lo escucha un hijo, su motivación para escuchar, para aprender, para leer, pues va a ser nula. Si nos ve que leemos, si nos ve que nuestro lenguaje es el adecuado, que no usamos palabras altisonantes, que tratamos de ser corteses, él va a reflejar esas características. De ahí que, ¿qué relación vamos a tener? Escuela, familia. Vamos a recordar que como padres de familia somos los responsables de la educación de nuestros hijos y la escuela es solamente una herramienta, un mecanismo con el que vamos a potenciar ese desarrollo. De ahí que cuando a un alumno le favorecemos el desarrollo de su lenguaje, le vamos a facilitar su capacidad de imaginación, le vamos a facilitar su capacidad para poder comunicarse, le vamos a facilitar el aprendizaje de nuevos contenidos y la posibilidad de convivir de una manera más correcta, más positiva. Casi se nos acaba el tiempo. El tercer y último de los ejemplos que tenemos para poder entender cómo aprenden los niños y poder sacar algunas conclusiones de la relación escuela-familia es que los alumnos tienen una relación con un entorno muy positiva y lo cuestionan. Si nosotros tratamos a los niños con este antecedente de saber que un niño, no por ser niño, no significa que él no sepa nada. Me ha tocado escuchar con mucha tristeza cómo adultos e inclusive padres de familia, sus propios hijos, los hacen a un lado, no les toman en cuenta su opinión y hablan en voz alta diciendo, es un niño, esa opinión, pues qué importa, tú vete a jugar, eso es algo secundario, esto es cosa de adultos y no tienes por qué opinar. Cuando un niño escucha eso, se le va a dificultar su capacidad de relacionarse con el entorno. Y especialmente si lo escucha de su padre o de su madre. Yo les invito, papás, mamás, que a ninguno de nosotros como padres de familia realmente se nos informó o tuvimos la oportunidad de prepararnos para ser padres y madres de familia. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Yo les pediría que ya que estamos en medio de esto, ya que estamos ahí cargando un niño, o ya que estamos ayudando a su desarrollo, ayudemos a que comprendamos su entorno. Ellos tienen hipótesis, es decir, tienen ideas, tienen opiniones, tienen explicaciones de lo que significa su relación con el medio ambiente. Algo que es muy importante para los niños, pero que los adultos en ocasiones pues lo hacemos a un lado, es la cuestión del juego. Le pensé mucho para usar estos ejemplos, pero en beneficio de los niños quisiera mostrarles algo y también en beneficio de los padres de familia. Aquí tengo un luchador
no sé si lo aprecian, un caballero medieval de las cruzadas, un soldado de la legión extranjera, del ejército, creo es inglés o francés, alguien que parece el llanero solitario, un astronauta, un aborigen, me parece que es de Sumatra o Java o de una de aquellas islas. Bueno, estos monitos, como yo les llamo, eran, me da un poco de pena, pero lo digo porque creo que puede ser positivo. Eran mis juguetes cuando fui niño. Y si me preguntan que por qué los tengo todavía, es porque de alguna forma con estos juguetes yo aprendí más de lo que yo suponía en ese momento. Y me atrevo a decir, aprendí mucho de lo que mis padres ni siquiera se imaginaron. Con estos juguetes, al paso del tiempo, incluso yo fui comprendiendo cuestiones de historia, cuestiones del vestuario, por qué traían toda la cual forma. Posteriormente aprendí a usar la imaginación, aunque este era un luchador y este un soldado. Llegó un tiempo en que para mí este era un corredor y este era un linebacker. Si ustedes observan la posición de sus manos, permite hacer una tacleada. Y disfruté como no tienen una idea. Cuando estaba en primaria y jugaba yo con estos monitos, en ocasiones eran jugadores de béisbol. Tanto que quienes vivieron la infancia en los años 60, a lo mejor reconocen este tipo de juguetes. En ocasiones yo los convertía en jugadores de béisbol. Incluso organizaba un torneo y en un cuadernito rojo, esos que traían un 64, yo ahí tomaba notas de las carreras, del porcentaje de carreras limpias admitidas, de los pitchers. El llanero solitario, de repente era un pitcher, se me escapa el nombre, Quesada se apellidaba, todavía me recuerdo, era un pitcher de los Sultanes. Bueno, Silvano Quesada se llamaba este monito. Y si lo observan con detalle, quiero que vean su pierna izquierda. Ahí verán que sufrió una fractura y posteriormente, sin haber asistido a la Facultad de Medicina, como diría Buzz Lightyear, le hicimos una operación, un injerto de otro monito que tenía una pata de palo y que se había pues lastimado. Le corté al otro monito su pata de palo y se la pegué aquí para que pudiera continuar. ¿Por qué hice todo esto siendo niño? Porque tenía imaginación. Estos juguetes, no digo que las tablets, que los gadgets de la actualidad no sean positivos ni generen imaginación, pero yo les diría, si ustedes ven jugando a sus hijos, piensen que eso es lo más importante que está haciendo su hijo y que merece mucha atención y merece un acompañamiento, merece una relación de preguntas, de cuestionar por qué hace esto, por qué no hace lo demás. Les diría, para finalizar, tenemos que como escuela y como familia, y esto nos serviría a manera de recapitulación, les decimos, estamos viendo cuál es la relación escuela y familia. ¿Somos amigos o seríamos enemigos? Yo pienso que podemos y debemos ser amigos. Y para eso estudiamos hoy o escuchamos 3 ejemplos de aprendizajes. Cómo aprendimos a caminar desde niños, cómo se aprende el lenguaje y cómo se aprende el niño a conocer su entorno. Y veíamos que es a través del juego. Y más si hay motivantes como juegos didácticos, o si no son didácticos, que los padres de familia ayudemos a que estos se conviertan en didácticos. Entonces, resumamos. La relación que podemos tener como escuela y familia, y espero ahí puedan estar viendo un cuadro, como escuela somos instrumentos, la escuela somos instrumentos de la educación organizada por la familia. En contraparte, los padres pueden normar con su ejemplo el contenido del aprendizaje. Es decir, quieren que los hijos aprendan a leer, aprendan a querer las matemáticas. Como adultos, intentemos también nosotros participar de ese proceso de aprendizaje. En la escuela tenemos la técnica didáctica, somos los responsables de cómo intervenir en el aula en los aprendizajes formales de los contenidos de los programas de educación. En nosotros, en el Instituto Educativo Aleph, jamás le vamos a decir, como madre de familia, siéntese a estudiar con su hijo. Usted estudie el libro y explíqueselo. Jamás vamos a hacer eso, porque los responsables de esa actividad somos los papás, somos los maestros, somos la escuela. A los padres de familia les diríamos, motiven a los alumnos en el aprendizaje, denles todos los elementos necesarios para que se pueda dar ese aprendizaje. En
En la escuela se aplica lo aprendido en casa. Es decir, la relación social que se genera en la familia, la forma de cómo relacionarse, las reglas de urbanidad, el respeto, esos primeros aprendizajes que son de autoría familiar, estos vienen y se aplican en casa. Aunque hay veces que uno tiene que partir prácticamente de cero como escuela y ayudar a generar esas buenas relaciones, la cortesía, el tener una empatía con los compañeros, el aprender a respetar, a querer, pero ayudaría mucho si desde casa a nuestros hijos les enseñamos no solamente a decirles eres un campeón, les podemos decir a las hijas no solamente eres una princesa, les podemos decir eres bien inteligente, eres bien compartida, me encantan tus preguntas, me encanta cómo motivas a los demás, cómo ayudas a los demás. En la medida que podamos desde casa generar esa relación social, se va a generar un aprendizaje potenciado en la escuela. También podríamos decir que en familia podemos alentar la curiosidad. Permitamos responder cada pregunta de nuestros hijos. Y mejor aún, nosotros también practiquemos hacerles preguntas. En el colegio, en el Instituto Educativo Aleph, guiamos el aprendizaje a través de preguntas. Más que enseñar, guiamos el aprendizaje despertando la curiosidad y usando las preguntas. Y por último, diríamos, en casa podemos permitir y delegar la responsabilidad para que esa responsabilidad genere una madurez y sea practicada en el colegio. Hace un rato mencionaba, los responsables de la intervención técnica, didáctica, es de la escuela, pero la responsabilidad de la familia es motivar. Denles oportunidad de que si hay un requerimiento de situaciones en casa, permitan que sean los hijos de que se encarguen, permitan que en ocasiones se valga echar a perder algo, pero que los niños vayan aprendiendo, permitan acompañarlos, ir a una tienda y decirles, tú pide esto, o decirles, llama por teléfono, pide estos informes, irles dando responsabilidad, darles oportunidades de que practiquen la aritmética, de que practiquen el español en la vida diaria, en lo que realmente vale la pena. Por último, y esta sería nuestra conclusión, y la voy a leer de manera textual, es, si conocemos la forma de aprendizaje de nuestros hijos, potenciaremos su desarrollo y aprovecharemos mejor el trabajo escolar. Lo repito una vez más. Si conocemos la forma de aprendizaje de nuestros hijos, potenciaremos su desarrollo y aprovecharemos mejor el trabajo escolar.